Buenas noches, sean todos bienvenidos al evento denominado Psoriasis desde Guayaquil. Es un conversatorio con expertos y líderes de opinión con el tema único que es la psoriasis, con el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Psoriasis, que es el 29 de octubre. Este será un diálogo entre colegas dermatólogos y dirigido para médicos de atención primaria y dermatólogos, colegas de nosotros. Estamos transmitiendo desde el Hotel Hilton Colón hacia todos ustedes por la plataforma de Expo Congresos y también gracias a la plataforma de Skin Health. La noche de hoy nos acompaña un selecto grupo de varios especialistas liderados por dermatólogos, dermatólogas. También tenemos una reumatóloga, ginecóloga, nutricionista, médico internista. Todo con el objetivo de cumplir o dar cumplimiento a lo que se denomina ahora atención integral del paciente con psoriasis, en donde siempre va a estar un equipo interdisciplinario. El equipo de producción ha preparado un video corto, breve, acerca de la psoriasis y va a ser transmitido en este momento, así que acompáñenos a verlo, por favor. Gracias. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la aparición de placas rojizas de piel engrosada, cubierta de escamas, que se ubican normalmente en rodillas, codos y región sacra. Afecta las dos últimas capas de la piel, llamadas dermis y epidermis. En condiciones normales, las nuevas células se originan desde la base de la epidermis y suben progresivamente hasta reemplazar todas las células viejas que se encuentran sobre ellas. Este ciclo de regeneración dura aproximadamente un mes, pero en pacientes con psoriasis, las células nuevas alcanzan la superficie de la piel en tan solo una semana, lo cual se explica por una alteración del sistema inmune. Células inmunitarias presentes en la dermis y la epidermis secretan sustancias proinflamatorias llamadas citoquinas que activan a otras células y producen los cambios típicos de la enfermedad. Proliferación y engrosamiento de los capilares, acumulación de células inmunitarias en la epidermis y una regeneración acelerada de las capas de la piel. Con el tiempo, el proceso inflamatorio se vuelve cíclico y aparecen las lesiones ya descritas. Según la evidencia científica, esta enfermedad se transmite de generación en generación, es decir, que aquellas personas con el gen pueden desarrollarla. Además,
Existen factores desencadenantes como son heridas en la piel, infecciones, estrés, fumar y tomar ciertos medicamentos. Vamos a presentar a nuestros panelistas. La noche de hoy nos acompaña la doctora Consuelo Pozo. Ella es médico internista y dermatóloga especializada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene su consulta privada en la ciudad de Guayaquil, en la clínica Kennedy del Policentro. La noche de hoy también nos acompaña la doctora Gladys Zambrano, es especialista en dermatología, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y es la líder responsable del Departamento de Dermatología Pediátrica en el Hospital Francisco y Casa Bustamante de Guayaquil. También nos acompaña el doctor Miguel Ordóñez, el cual es especialista en dermatología con posgrado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y él es médico director de CEDIAC. Y al igual que mis dos colegas anteriores, son expertos y tienen larga trayectoria en el manejo de pacientes con psoriasis. Por tal razón, permítanme en este momento darles gracias por estar presentes. Bueno, vamos a empezar con el conversatorio. Vamos a empezar con mi colega y amiga, la doctora Gladys Zambrano, quien posee una experiencia en el manejo pediátrico en dermatología muy interesante, muy importante. Y es por esa razón que teníamos algunas inquietudes conversando con algunos colegas de atención primaria e inclusive algunos pacientes, en donde se sabe que la psoriasis infantil ocupa un porcentaje importante, pero queremos saber no solo lo que dice la literatura, sino lo que dice la práctica diaria. ¿Qué tan frecuente es el porcentaje de pacientes que debutan su psoriasis en este grupo poblacional? ¿Cuál es la forma clínica de psoriasis más frecuente en ellos? Y si existe alguna asociación con algún agente infeccioso en este grupo poblacional. ¿Qué opinas, Gladys? Bueno, con respecto a la primera pregunta, se calcula que de todos los pacientes con psoriasis, hasta 1/3 de los casos pueden debutar en la edad pediátrica. La psoriasis es común en la consulta y según algunos estudios se consideran que hasta el 4% de todas las consultas en edad pediátrica corresponden a psoriasis. En cuanto a las formas clínicas, esto va a depender de la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, hay una forma clínica exclusiva, diríamos, de la edad pediátrica, la que se presenta en los niños menores de 2 años de edad, y esta es la psoriasis localizada en el área del pañal. Otra forma clínica que son de niños más grandes o de adolescentes, tenemos la psoriasis en gotas o psoriasis gutata, y también la forma más común de psoriasis, tanto en la edad pediátrica como en los adultos, sigue siendo la psoriasis en placa. Correcto. Pero esta variante, esta forma de psoriasis, tiene ciertas características peculiares en los niños. Por ejemplo, la psoriasis en placa es muy común en la piel cabelluda, y en ocasiones esta va a ser la única presentación en los niños. Una localización también bastante especial, digamos, en esta edad es la presentación facial, que no es muy común en los adultos, pero sí en la población pediátrica. Y en la cara hemos visto que el ángulo interno de los ojos tiene generalmente, a veces va a ser la única presentación de una psoriasis infantil. Mira, en ocasiones también en la cara tenemos la afectación ocular del conducto auditivo externo, y tenemos que revisar estas zonas porque generalmente o en ocasiones va a ser también la única presentación. Y siendo esta presentación facial, ¿qué ocurre con los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de dermatitis atópica, que en los lactantes también es muy frecuente en la parte facial? Sí, como otras enfermedades escamosas o eritematosas, a veces los diagnósticos diferenciales son un poquito difíciles. Por ejemplo, en la cara, otro diagnóstico diferencial en niños pequeños viene a ser la dermatitis seborreica. Correcto. Como también mencionamos, Marta, la dermatitis atópica, que puede comenzar después de los 3 meses de edad en la cara precisamente, pero la localización va a ser más en las mejillas. Correcto, correcto. Sí, Gladys, y continuando con este tema de la psoriasis infantil,
Respecto al tratamiento, tú que manejas pacientes con diversos grados de severidad, pero cuando manejas la parte tópica, ¿cuál es el tópico que tú utilizas y con qué frecuencia, cuál es el más exitoso de estos tópicos? Sobre todo cuando mencionaste que hay un área del pañal afectada, en donde es una zona que es bien complicada para el tema tanto del niño como para la madre. ¿Cuál es el tratamiento tópico que te resulta con más éxito en estos casos? Perdón, ¿Qué utilizas? Antes de contestar esto, me preguntaste de los agentes infecciosos. Oh, correcto, sí, correcto. El patógeno que generalmente se le asocia a psoriasis, especialmente la forma butata, es el Streptococcus pyogenes. Claro. ¿Sí? Que generalmente tenemos las infecciones faríngicas, pero también hay una localización en niños que a veces se nos puede pasar desapercibida, y es la localización perianal de o una dermatitis estreptocócica perianal. Claro. En cuanto al tratamiento, como todas las psoriasis, los tratamientos en edad infantil también son difíciles, y debemos recordar que la psoriasis es una enfermedad crónica que nuestro pequeño paciente la va a tener toda la vida. Entonces, el elegir un tratamiento debe de ser individualizado, ¿ya? Porque hay ciertas zonas especiales para tratar, como mencionabas, la zona del pañal. Estas zonas realmente nos representan un desafío terapéutico debido a que estamos tratando niños menores de 2 años que generalmente usan pañal todavía, y a veces la oclusión, el roce continuo del pañal nos va a retardar la respuesta terapéutica adecuada. Entonces, los corticoides tópicos siguen siendo el gold estándar, la piedra angular del tratamiento de la psoriasis en su diversa presentación. En esta área específica, pañal, cara, flexuras, generalmente nosotros manejamos corticoides de baja potencia. Claro. Una hidrocortisona, un desonide, porque en la flexura nos hace oclusión y el pañal también nos va a hacer oclusión en la zona. Es muy importante recalcar eso porque nos están escuchando también médicos de atención primaria, en donde tienen que saber el tema de la oclusión, lo cual hace que el corticoide aumente su potencia, la oclusión. Sí, correcto, es excelente tu respuesta. Yo tengo una inquietud, mira, hay en la literatura ciertos autores que comentan que cuando la psoriasis se detecta, se debuta en esta población infantil, ¿qué tan cierto es de que también tiene un pronóstico sombrío, es decir, va a ser agresiva? Bueno, depende de la variante de psoriasis. Por ejemplo, en la psoriasis butata, que es una de las formas clínicas de presentación en esta edad, en algunos artículos incluso reportan que puede ser autorresolutiva. En otros, en cambio, dicen que puede posteriormente evolucionar a una forma en placas. En cuanto a la severidad, por ejemplo, entre más pequeño comienza el debut de una psoriasis, bueno, va a ser un poquito más agresiva, porque recordemos la terapéutica que vamos a utilizar, cada vez vamos a necesitar a un escalonamiento mayor en la terapia con estos niños. Entonces correcto. Sí es complejo el manejo. Sí. Y bueno, pasando a otra pregunta, en estos casos a esta edad tienen con frecuencia lo que hablamos, eritema, otros tienen eczemas, se añade, aparte de la inflamatoria, se añade una comorbilidad con algún tipo de infección de estafilodermia. Y siempre las madres nos preguntan, ¿con qué jabón lo bañamos, doctora? ¿Cuál es tu sugerencia en estos casos cuando tienen un brote agudo, en donde les arde la piel, tienen fisuras, tienen escoriaciones? ¿Qué es lo que tú aconsejas respecto a la ducha o baño? Bueno, recordemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria como otros tipos de enfermedades, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, entonces vamos a tener una barrera alterada. Lo principal es mantener la piel aseada, limpia, pero no irnos al extremo, ¿ya? Entonces lo que recomendamos es utilización de jabones neutros, pH neutro. Exacto. Y en el área del pañal utilizar una pasta que nos haga barrera, puede ser un óxido de zinc, una pasta láser. Claro. Ajá. ¿La frecuencia de la ducha o el baño, la frecuencia y con qué tipo? ¿Agua fría, tibia? Es decir,
Generalmente lo que recomendamos es no los baños frecuentes, porque entre más nosotros lavamos esa piel, más vamos a alterar la barrera y vamos a cambiar el pH. Correcto. Y como es una barrera alterada, bueno, tenemos que estar pendiente de los signos inflamatorios, infecciosos, porque puede agregarse una infección bacteriana, viral, sobreagregada, ¿no? Entonces, aparte de la terapia convencional, bueno, en algún momento vamos a tener que agregar un antibiótico, por ejemplo, si estamos sospechando un brote recurrente de una psoriasis butata, bueno, tenemos que dar un antibiótico antiestreptocócico. Tópico. No, en este caso sería vía oral. Tópico y oral, o solo claro, oral. No, vía oral. Vía oral, y si tenemos una dermatitis perianal que estamos sospechando, una infección también por estreptococo, bueno, ahí sí podemos utilizar una terapia tópica. Se habla también en los reservorios, aplicar también, ¿no? Los antistafilocócicos en los reservorios. Como ácido fusílico nasales, ombligo. Y la mupirocina. También va bien en este grupo poblacional, por 6 meses se habla. Te agradezco muchísimo, Gladys, tu experiencia realmente nos queda corto el tiempo para que ella pueda, realmente hay que invitarles a una conferencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Continuando con nuestro siguiente panelista, nuestro querido colega el doctor Miguel Ordóñez. Hay también bastantes inquietudes acerca de el signo característico de un paciente con psoriasis. ¿Qué es lo que más llama la atención en un paciente? Que es su placa roja. Nosotros le llamamos placa, pero es una piel roja o puede estar con escamas. Doctor Miguel Ordóñez, siempre en dermatología nosotros asociamos lo clínico con lo patológico y siempre algunos colegas tienen esa inquietud de saber qué se traduce con esta placa roja y con cómo se traduce la placa descamativa, porque inclusive de eso se trata también la parte de la fisiopatología de la psoriasis. ¿Usted qué nos puede mencionar brevemente? Porque es un tema muy árido, pero usted con la experiencia que tiene lo va a resumir muy bien, doctor. Sí, doctora, muy agradecido por la invitación. Gracias a usted. Tenemos que recordar que la lesión característica de la psoriasis es la placa, es decir, una zona de piel engrosada. Por lo general tiene un color blanco, brillante, escamoso, recuerda a las antiguas velas que tenían las abuelas, y en la parte inferior de la lesión la piel está enrojecida, está edematosa, y esto pues a nivel de la histopatología se puede justificar porque la enfermedad de la psoriasis es una enfermedad inflamatoria caracterizada sobre todo por la hiperplasia de la epidermis. La capa más superficial está engrosada, mientras que la que está cerca de la dermis, es decir, la epidermis suprapapilar, en cambio se encuentra disminuida, adelgazada, y también se caracteriza porque esta hiperplasia está debida a que existe una invasión de células inflamatorias, ya que la psoriasis en realidad es una enfermedad inflamatoria ocasionada por una alteración de los linfocitos T. Hoy sabemos. Este enrojecimiento se justifica debido a la vasodilatación y al aumento de los vasos sanguíneos a nivel de la dermis, y esto está dado por lo que nosotros conocemos como factor de crecimiento del endotelio vascular. Este a su vez está mediado por el factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria. Eso es la parte que podríamos justificar el enrojecimiento. También aquí intervienen otros factores que van a producir que normalmente la piel en las personas que estamos sanas demora entre ir de la capa basal hasta la capa más superficial de los corneocitos, demora de 28 a 30 días. En cambio, en los pacientes con psoriasis ese turnover está aumentado, acelerado. Este intercambio demora entre 3 a 5 días. Esto trae como consecuencia la acumulación de los corneocitos, de los queratinocitos y la presencia de las escamas. Así es, sí, perfectamente y muy bien resumido, doctor. Continuando con este tema de las placas eritematosas, las placas descamativas, en la parte de la barrera cutánea está alterada. Esta alteración, ¿cómo nosotros podemos sugerir al paciente que la puede restaurar con los elementos que se pierden, ya sean estos
ceramidas, factor de humectación natural. ¿Cómo podemos reponer esa barrera cutánea? Sí, en la psoriasis hay una alteración en cuanto a las ceramidas. Hay un cambio de los lípidos que forman la barrera cutánea, al menos la parte esta que es permanente, a diferencia de los coniocitos, pues que esto es la parte física. ¿Qué habría que hacer? Recomendar a los pacientes el uso de cremas humectantes. En la actualidad existen varios laboratorios que nos permiten el uso de cremas que contienen ceramida en su composición. También vamos a evitar la pérdida de agua transepidérmica mediante cremas o lociones que sean oclusivas, que tengan... Pero ¿lo hacemos en qué momento? Esa es la inquietud que a veces tienen algunos colegas de atención primaria. Estando en un brote rojo, fisuras, ¿desde ese momento ya se repone, por ejemplo, ceramidas? Porque ceramidas vienen en gel, en loción, en crema. Sí, a veces como que la presentación, ¿en qué momento, por ejemplo? No, por lo general, cuando hay un brote agudo, el gol estándar sigue siendo la aplicación de corticoides. El corticoide. Y estos dependen, pues, si es un paciente adulto o es paciente infantil, y el área en que se vaya a localizar. De eso dependerá la potencia y el excipiente. No es lo mismo, no podemos aplicar un ungüento en una zona de un pliegue. Debemos utilizar una crema y un corticoide de baja potencia y por corto tiempo. También existen estudios que nos dicen que los corticoides deberíamos usar por periodos pequeños o alternados con el fin de evitar los efectos secundarios como pueden ser la atrofia, la presencia de estrías, u otros Doctor, cambios. ¿y qué experiencia tiene usted con el calcipotriol, por ejemplo, con el tazaroteno, que están incluidos dentro de la terapia tópica? O sea, sí tienen resultado, pero la literatura dicen que incluso se los puede utilizar en algún caso como ahorradores de corticoides. Claro, y por ejemplo en el cuero cabelludo que está fisurado, está con costras, ¿cómo hacemos el abordaje terapéutico en este tema, en la psoriasis de cuero cabelludo? A mí, en lo personal, me va bien una preparación magistral que contiene alquitrán de hulla y corticoides. Va de maravilla. ¿Por qué? Porque uno, como conocemos, la acción del corticoide es antiinflamatoria. Correcto. Y el alquitrán de hulla en la parte descamativa, la proliferación de los queratinocitos. Con eso se logra controlar en poco tiempo tanto las escamas como el proceso inflamatorio. Claro. Y en uñas, ¿qué experiencia tiene para esos hoyuelos, esos pitting que a veces los pacientes también se sienten con la autoestima baja, porque muchas veces estas lesiones pueden ser confundidas con una onicomicosis? Sí, la mayoría de las veces el médico de atención primaria ha tratado durante años y ha catalogado eso como hongos, y el paciente vive convencido y dice: doctor, tengo más de 30 años con hongos y nada me ha hecho bien. Ahí yo suelo utilizar corticoides de alta potencia, al menos con cura oclusiva los primeros días. Sin embargo, el uso de un producto que contiene corticoide más calcipotriol les va también excelente. Sí, en lo personal en las uñas yo uso calcipotriol con betametasona oclusivo y les va muy bien. Hay una eficacia muy importante. Sí, muy buena. Sin embargo, hay que dejarle aclarado al paciente que la enfermedad es crónica y que luego puede recidivar las lesiones. Muchas gracias, doctor Miguel Gómez. Sí, y ahora vamos a pasar con nuestra colega, la doctora Consuelo Pozo. La doctora, bueno, queríamos conversar con ella ya en el abordaje terapéutico en el tema moderno de lo que es la psoriasis. Se sabe que en los últimos 20 años existe una investigación muy profunda acerca de la fisiopatología de la psoriasis. Es por eso que se han encontrado moléculas que tienen que ver con la causa de la psoriasis, con la aparición. Entonces, esto fue lo que nos ha dado al dermatólogo como que un giro muy grande, porque generalmente estábamos acostumbrados a solamente utilizar terapia tópica, pero como le repito, desde hace 20 años contamos con un arsenal terapéutico ya sistémico,
había también el metotrexate, pero esta nueva era de moléculas ha llamado mucho la atención, además que ha beneficiado a bastantes pacientes. Entonces, quería conocer de su parte y que brevemente nos diga qué es la terapia biológica, o sea, un concepto de qué es y qué rol ocupan las llamadas interleuquinas y el anti-TNF. Díganos, doctora. Bueno, gracias por la invitación. A usted, doctora. Bien, las moléculas, las nuevas drogas que se llaman modificadoras de la respuesta biológica, depende del lugar donde actúe. El doctor acabó de decir acerca de los linfocitos T4, los linfocitos que desempeñan un papel porque van a secretar unas interleuquinas. Habremos escuchado la interleuquina 22, la 17, la 23. ¿Ya? Entonces, los más antiguos, que son los primeros, son los que se llaman los antifactores necrosis tumoral alfa. Pero el problema era que se había visto como disminuía la formación de granuloma en pacientes que tenían, digamos, una tuberculosis no diagnosticada, podrían producir verdaderas diseminaciones de tuberculosis miliar, tuberculosis linfática, y digamos eso es lo que ha disminuido su uso. Ahora con el tiempo han venido moléculas un poco, digamos que son ya humanas, a base de inmunoglobulina humana, como por ejemplo las que son anti-interleuquina 23, como el guselkumab, el certolizumab. Hay otros, digamos que eso es interleuquina 17, depende de dónde uno vaya a bloquear la molécula, la diana. Es la diana el efecto. Digamos, el usekinumab, secukinumab. El tema de los anti-TNF, ¿qué nos puede decir acerca del tema de la inmunogenicidad? ¿Hay también alguna diferencia con estas moléculas? Sí, o sea, hay no solamente para psoriasis, en antifactor necrosis tumoral alfa, tenemos aplicaciones en otras patologías. Tenemos, por ejemplo, en la hidrosadenitis supurativa, que anda muy bien, el adalimumab, a la colitis ulcerativa. Sí. Partamos del hecho que las personas con psoriasis pueden tener no solamente una enfermedad, digamos, solamente cutánea, sino que obviamente tiene las arterias coronarias del psoriático, tiene el intestino del psoriático, tiene las articulaciones del psoriático. Entonces hay una asociación mayor con enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa. ¿Se beneficiarían con el uso de la terapia biológica? Por supuesto. ¿Y los efectos secundarios, doctora? ¿Cuáles serían los que podríamos nosotros mencionar acerca con el uso de estas moléculas? Bueno, con las modernas, realmente los efectos secundarios sería solamente digamos, existe un protocolo ya bien establecido de todas las sociedades científicas a nivel mundial que te piden básicamente es un screening que involucra las enfermedades, como un protocolo, sí, básicamente enfermedades infecciosas como la tuberculosis, hepatitis, claro, las hepatitis, sífilis, todas esas que usted está mencionando, sobre todo las infecciosas. Entonces, esos pacientes ya está protocolizado, o sea, un paciente que uno tenga una mínima sospecha que tiene un PPD elevado o que tiene un cuantiferrón elevado, no se puede directamente hacer ninguna. Se recomienda de 3 a 6 meses de tratamiento completo y de ahí poder hacer. Claro, tampoco es impedimento, sí, ¿no? Tampoco. ¿Y qué es este tema de fallas primarias y fallas secundarias? Más o menos brevemente nos puede decir. Claro, nosotros en el tema de la psoriasis, y hablo para los médicos, digamos que no dermatólogos, de atención primaria, nosotros no solamente, digamos, nosotros tenemos formas de cuantificar, formas objetivas, y para eso están algunas reglas, unas escalas como el PASI, ya, el NAPSI, el PASI, el PASI, ya, que es el índice de severidad. Entonces, aparte del área de afectación, entonces uno, depende de lo que uno haga, uno puede ver si una psoriasis leve, moderado, grave. Entonces, obviamente, para psoriasis leve no vamos a utilizar biológicos, para la psoriasis moderada y grave, por supuesto. ¿Y si es una localización especial, por ejemplo, que sea una psoriasis solo en cuero cabelludo o en área genital? ¿Qué opina? Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros tenemos una psoriasis en el cuero cabelludo y ya hemos dado todo lo que normalmente se usa, como acaba de decir el doctor Ordóñez,
Si hicimos antralina, coartar, o hicimos corticoides de alta potencia, ácido salicílico y todo, y no va bien, entonces perfectamente podemos usar una molécula biológica nueva. Podemos usar un interleuquina 17, podemos usar un anti-23, perfectamente. O sea, eso está indicado. Le damos mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida, igual que para la psoriasis mundial. Sí, en el tema de la eficacia terapéutica, como usted lo mencionó, se aplica la escala de evaluación o de valoración de la afectación, que es el PASI. Con los anti-TNF versus las moléculas anti-interleuquinas, ¿ha variado este tema del aclaramiento? Porque los estudios siempre mencionan de un aclaramiento de un 75%, pero eso ha variado porque hay en la actualidad estudios que reflejan un aclaramiento hasta del 90 o 100%. Sí, en realidad, ¿qué nos puede comentar acerca de eso? Las moléculas nuevas, estas que están bastante en boga y andan dando bastante buenos resultados, ya no es como antiguamente se quería un PASI 70, ahora se habla del PASI 90 y del PASI 100. O sea, ese es el objetivo nuestro, es el aclaramiento total y en un periodo corto. Y es muy bueno porque ya un paciente con psoriasis severa realmente no debe de existir porque, o sea, terapia tenemos. Más adelante vamos a hablar también sobre la parte de los hábitos, porque no solamente un paciente con psoriasis se va a curar con la parte terapéutica, también hay un porcentaje muy elevado que tiene que ver con sus hábitos, por eso tenemos más adelante otros temas en donde se van a topar este tipo de terapéutica. Les recuerdo también que en este módulo, no sé si ya el equipo de producción lo subió o va a subir una pregunta acerca de con qué frecuencia o cuál ha sido el tratamiento tópico más exitoso que hayan tenido en su experiencia, tanto los médicos de atención primaria como los médicos dermatólogos. Es más o menos lo que hemos conversado en este momento. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, pero me parece que por este bloque damos finalizado para que luego venga el siguiente bloque. Dígame, doctor. Solo recordar pues, que si bien la terapia biológica es la maravilla en la actualidad, en cambio sí tiene sus limitantes, y esta sobre todo es la económica, y el hecho de que una vez iniciado el tratamiento con biológicos se debe mantener, y los resultados que se obtienen, que son excelentes, los resultados terapéuticos, una vez retirada la medicación, desafortunadamente van a regresar. Eso hay que dejarle al paciente bien aclarado. En nuestro medio es mucho más difícil debido al coste del tratamiento y que los seguros en nuestro país por lo general no cubren este tipo de gastos. Claro, hay que evitar que esta severidad avance también para evitar también en temas de costo, y no nos olvidemos también que otro fármaco en nuestro arsenal y que es muy económico es el metotrexato. Sí, yo en lo personal soy fanática de usar el metotrexato y más por la vía subcutánea, es la que yo siempre les digo a los pacientes y nos va muy bien. No olvidemos, eso sería un tema también muy que nos quedaría pendiente, porque hablar de metotrexate en cuanto a selección previa, en cuanto al protocolo, es igual que el biológico. No tampoco porque sea muy económico deja de tener sus efectos secundarios. Y por eso yo siempre a los médicos de atención primaria siempre les recalco que tienen que referir al paciente al especialista, y ese es el mensaje que debemos dejar aquí. Muchísimas gracias y viene el siguiente bloque. Muchas gracias, colegas. Gracias por continuar en nuestro live de la noche de hoy. Como pueden observar, continuamos la charla con los panelistas y la noche de hoy nos acompaña la doctora Mayra Castillo. La doctora Mayra Castillo, ella es médico internista y reumatóloga de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es actualmente secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, Núcleo del Guayas. Experta en el manejo de artritis psoriásica con terapia biológica. Tiene su consulta privada en Guayaquil, aquí en la ciudad de Guayaquil, en la clínica, en la Kennedy, en la urbanización de la Kennedy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Así también tenemos al doctor David Gozdenovich, especialista en medicina interna, gerontológica, biología molecular y citogenética, magíster en epidemiología y salud pública, referente del uso de ivermectina en el COVID-19 durante la pandemia. Bienvenido.
Bienvenido. Y también nos acompaña la noche de hoy la licenciada Noemí Díaz. Ella es magíster en alimentos, mención en procesamiento de alimentos y ejerce su consulta privada en la ciudad de Guayaquil. Bienvenida, licenciada. Gracias por participar la noche de hoy. Bueno, queríamos empezar el conversatorio conversando un poquito con la doctora Mayra Castillo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, doctora Mayra, empezando con la primera pregunta, conocemos que un grupo de pacientes que presentan artritis psoriásica, ¿cuál es el porcentaje de estos pacientes con psoriasis presentan artropatía psoriásica? ¿Y en qué momento un paciente con psoriasis amerita una valoración reumatológica? Bueno, muy buenas noches, es un placer estar acá. Sí, del universo de pacientes con psoriasis, entre un 20 y un 30% van a generar durante la evolución de su enfermedad artritis psoriática. Por supuesto que hay factores de riesgo para generar artritis psoriática y entre esos los más importantes está la obesidad, la mayor extensión de la piel, de la afectación cutánea, sobre todo al inicio de la enfermedad, ciertas áreas especiales como por ejemplo afectación cutánea a raíz del cuero cabelludo, también el compromiso de las uñas y la positividad para un antígeno que es el HLA-B27. Es decir que en realidad es un porcentaje, si lo vemos así, pequeño de pacientes, pero hay que estar atento a estos factores de riesgo. En cuanto a la consulta de un paciente con psoriasis, ¿en qué momento uno tiene que estar alerta para ver si este paciente genera artritis? Es cuando el paciente genera, por ejemplo, dolor lumbar. Incluso hay una neumotécnica, ¿no? Por ejemplo, si tomamos las siglas PSA, como si fuera artritis psoriática en inglés, ¿sí? La P de dolor, pain, que en general es un dolor axial, es decir, de la columna lumbar tipo inflamatorio, es decir, es un dolor que aparece más en reposo, empeora con el reposo y mejora con la actividad física. Es un dolor característico y generalmente lo vamos a ver en pacientes menores de 40 años. Es raro ver esto en un paciente de mayor edad. Ya mayor de 45 hay que descartar otras causas de dolor en la columna, como por ejemplo puede ser una hernia discal, una fractura vertebral, en fin. Pero menos de 40 ya tiene que llamarnos la atención y más si tiene psoriasis de varios años de evolución. En general, la artritis se presenta entre los 3 y los 10 años de evolución de la psoriasis. Eso es lo que generalmente ocurre. Aunque un 15% de los pacientes va a generar primero artritis y luego psoriasis. El otro punto, hablaba yo de la nemotecnia PSA, es la S, de las siglas en inglés de stiffness y de swelling, es decir, rigidez y edema. En este caso, cuando el paciente con psoriasis les dice que se levanta en las mañanas muy rígido y que necesita por lo menos 2 horas para que entrar en actividad, bueno, eso debe de llamarnos la atención. Y en cuanto al edema, generalmente hay que poner mucha atención con los llamados dedos en salchicha, que es un edema de todo el dedo, desde la base hasta la punta del dedo, muy doloroso. Es algo que llama mucho la atención con limitación funcional importante. Eso es algo que en general no pasa desapercibido. Así que eso es un dato más que tiene que llevar a la pronta, consulta con el reumatólogo. ¿Sí? Y bueno, así que siguiendo esta nemotecnia y con estos síntomas, pues sí se debería hacer una consulta pronta con el reumatólogo. Al menos creería que ya un paciente que tiene entre 3 a 4 años con su psoriasis y a lo mejor tal vez no presente los síntomas, pero sí sería bueno que consulte también con reumatología. Así es, así es. Y claro, obviamente que la consulta mientras más pronta sea, pues la idea es que de toda esta información, de todas estas charlas que se hace, es que justamente alertar para que la consulta sea rápido. ¿Sí? Por lo menos en menos de 2 meses de iniciados estos síntomas, que en general son síntomas inflamatorios, rigidez, dolor axial, inflamación articular, ¿verdad? Para poder iniciar con el tratamiento y evitar las secuelas. Sí. Ok. Doctora, y también en su consulta, ¿usted ha tenido tal vez alguna experiencia de pacientes
que han quedado embarazadas mientras han estado con terapia biológica, pacientes que han tenido artritis psoriásica y han estado con terapia biológica. ¿En su consulta ha tenido alguna experiencia de ello? Sí, correcto. Las pacientes con artritis psoriática que embarazan actualmente tienen varias opciones de tratamiento. Se puede usar la terapia biológica, los anti-TNF, del grupo de los anti-TNF a la cabeza, el etanercept, el golimumab, el adalimumab y el infliximab se pueden usar hasta la semana 20 de embarazo, sin riesgo alguno. Y el certolizumab es el único biológico de este grupo de los anti-TNF que está probado que puede ser utilizado durante todo el embarazo, incluso durante la lactancia, debido a que es una molécula grande, entonces no atraviesa la placenta. Y bueno, eso es una opción muy buena para las pacientes. También, bueno, no todo es biológico, ¿no? Se pueden utilizar moléculas orales, como por ejemplo la sulfasalacina. Si el paciente con artritis psoriásica tiene más compromiso periférico, una artritis periférica y no hay compromiso axial, se puede usar la sulfasalacina durante todo el embarazo a dosis full, incluso durante la lactancia, sin ningún problema porque también es una molécula grande. El caso de los biológicos es cuando el paciente ya venía con un compromiso predominantemente axial o ha fallado a estas moléculas orales para el control de la artritis periférica. Pero sí, definitivamente actualmente contamos con estas opciones y sin problema se las puede usar durante el embarazo. Sobre todo el certolizumab. Bueno. Y doctora Castillo, ¿qué opinión nos puede compartir usted como reumatóloga respecto a la introducción de ya la era de aquí de los biológicos, dejando atrás ya los corticoides tópicos, en el aspecto de cómo se han beneficiado los pacientes con artritis psoriásica con el uso de estos medicamentos? Sí, los corticoides tópicos y los orales, sobre todo, ya quedaron en el pasado. Actualmente, y desde hace 20 años para acá, no se utiliza ya corticoides para el tratamiento de pacientes con artritis psoriática, sobre todo desde la introducción de los biológicos, ¿sí? No solo que está demostrado que el corticoide puede incluso empeorar el dominio cutáneo de los pacientes, puede provocar incluso un brote eritrodérmico en los pacientes con psoriasis, sino que se ha probado que no detiene del todo el daño articular y tampoco es tan efectivo calmando los síntomas de dolor y de rigidez de estos pacientes, por la naturaleza diferente que tienen los pacientes de artritis psoriática con respecto a los pacientes con artritis reumatoidea, porque ese tratamiento con corticoides viene traspolado de los pacientes con artritis reumatoidea. Al inicio se pensaba que podía actuar de igual forma, porque en la artritis reumatoidea son muy efectivos y muy rápidos, controlando la inflamación y el dolor, pero en la artritis psoriática no es así. Esto es una patología totalmente diferente, de una fisiopatología totalmente diferente a la artritis reumatoidea y por lo tanto los corticoides no actúan, incluso pueden empeorar la piel como ya les expresé. Es decir que para los pacientes que fallan a moléculas orales y tienen síntomas periféricos, el biológico es la siguiente opción, y para los pacientes con compromiso axial, es decir, que su inflamación es más a nivel de la columna, del eje de la columna y de las articulaciones sacroiliacas, una vez que ya fallaron a los antiinflamatorios, a una que otra infiltración, se pasa directo a los biológicos, con un excelente control de la enfermedad. Así que esas son las moléculas de ahora, ya nadie piensa en corticoides en realidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Bueno, vamos a continuar con el doctor David. Doctor David, ¿qué tipo de vacunas anti-COVID puede recibir los pacientes con psoriasis, considerando dos escenarios, los que reciben como tratamientos tópicos y los que reciben terapia sistémica como metrotexato o terapias biológicas? Perdón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante que nosotros, más que buscar la vacuna ideal para el paciente con COVID o que ha tenido una antecedente de una exposición al virus, debemos identificar qué paciente se adhiere más al perfil que pueda beneficiarlo la vacuna. Porque recordemos que el paciente psoriásico puede ser un paciente que tenga otras comorbilidades asociadas, por ejemplo, un mayor riesgo de coagulopatías, puede ser un paciente que ya venga con alguna otra enfermedad de tipo autoinmune asociada a su propio cuadro de psoriasis, puede ser un paciente que tenga inclusive mayor riesgo cardiovascular
por tratamientos anteriores que haya venido llevando, e inclusive trastornos que vemos comúnmente como son la obesidad y el sobrepeso. Entonces, la principal preocupación de nosotros como profesionales de la salud va a ser observar al paciente, analizarlo desde el punto de vista clínico, correlacionar adecuadamente con exámenes de laboratorio y ver cuál es el riesgo, beneficio que va a tener ese paciente de recibir, obviamente, sus dosis de vacunación, teniendo en cuenta de que, como la doctora lo explicó pues de una manera específica y clara, si bien es cierto, los biológicos son una solución rápida, efectiva actualmente, también ellos tienen ciertos efectos inmunodepresores, porque recordemos que hay que tener en cuenta que el sistema inmunológico es un sistema que está presente en todo el organismo, desde la propia sangre de los tejidos sanguíneos hasta la parte que tiene que ver con el sistema nervioso, porque en todo sitio va a haber siempre células que se encarguen de defendernos de los agentes lesivos que pueda haber en el medio ambiente. Entonces, yo creo que más bien nosotros como médicos y profesionales de la salud en general, que nos encargamos de estos pacientes que muchas veces son de muy alto riesgo, debemos valorar el riesgo-beneficio, y siempre que un paciente quiera realizar una vacunación, ya sea por primera vez o como refuerzo para el COVID, hay que tener en consideración 3 aspectos. Primero, las comorbilidades que pueda tener el paciente, es decir, las enfermedades asociadas que pueda tener ese paciente. 2, cuánto se va a beneficiar el paciente realmente de recibir una dosis de vacuna. Y tercero, qué grupo etario o en qué edad está el paciente. Recordando que las edades extremas, los niños y los adultos mayores, son aquellos que están más vulnerables ante cualquier situación. Yo creo que eso sería principalmente, y siempre hacer pruebas de laboratorio para valorar coagulación, porque hemos visto inclusive en casos actualmente en la televisión y en las noticias que cada vez se están presentando más problemas de coagulopatías, y no porque como se quiere satanizar a las vacunas, no. El problema es que muchas veces los pacientes obvian la consulta y no hacen un chequeo previo a realizar una dosis de refuerzo o por primera vez, así que eso hay que tenerlo muy en consideración. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿qué evidencias científicas existen acerca del uso de péptidos del timo en enfermedades autoinmunes como la psoriasis? Bueno, eso es un tema bastante novel, ¿no? Muchísimo más novel del uso de los biológicos, pero es importante tener en consideración de que el paciente psoriásico, ya sea de la forma cutánea, la forma generalizada y la forma que afecta a las articulaciones, es un paciente que va a estar inmunoestimulado excesivamente para atacar su propio organismo, es decir, producir una reacción autoinmune, pero a la vez va a estar comprometido inmunológicamente para reaccionar ante un proceso infeccioso, tanto así que en los extremos de la vida, en los niños, predominan las coinfecciones con estreptococos y estafilococos, y en los adultos mayores asimismo hay una mayor probabilidad de que se compliquen también con infecciones de tipo cutánea en las formas más generalizadas, porque obviamente el adulto mayor es una persona mucho más difícil de, por ejemplo, llevar un aseo adecuado. Muchas veces están encamados, muchas veces tienen una limitación funcional y ellos tienen que utilizar inclusive pañales que implican un mayor riesgo de infecciones a nivel dermatológico y complicaciones como tal de su cuadro. Aparte de ello, que en caso de los pacientes que tienen la utilización concomitante con un biológico, vamos a saber que si bien es cierto, se inhibe de manera específica ciertas partes de la reacción inflamatoria como las interleuquinas, la familia de las interleuquinas, dependiendo cuál sea el biológico, de todas maneras ellas están implícitas en otras vías que tienen que ver con el sistema inmune desde el punto de vista de protección y adaptación, específicamente el sistema inmune adaptativo. Entonces, la importancia de los péptidos del timo radica en puntos básicos. Primero, que los péptidos del timo son, aparte de inmunoestimulantes que actúan directamente a nivel de la médula ósea roja, estimulando la producción de las células madre de los linfocitos T y B, también van a realizar un proceso que se llama inmunomodulación, es decir, regula el equilibrio entre linfocitos TCD4, que son reguladores, y los linfocitos TCD8, que son proinflamatorios o son citotóxicos. Entonces es importante que nosotros podamos tener a la mano como un coadyuvante, obviamente, al tratamiento cual sea del proceso psoriásico, ya sea tópico, oral o sistémico a través de los biológicos,
un apoyo para poder asegurar que ese paciente no vaya a tener complicaciones asociadas a procesos infecciosos o mayor riesgo de infecciones graves, como por ejemplo en nuestro medio el gran enemigo silencioso que es la tuberculosis pulmonar. Entonces hay que tener muy en cuenta todas esas situaciones que pueden complicar los cuadros. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta, y antes de eso que me olvide, va a aparecer la segunda pregunta que pueden ir interactuando en el sistema. Eso le pido a producción que interactúen y pueden ir conversando, va apareciendo. Y la tercera pregunta, doctor, es finalmente, ¿cómo observa o cuál es su opinión sobre la situación actual de la pandemia de COVID-19 en Ecuador? Bueno, realmente si lo analizamos desde el punto de vista epidemiológico, ya la pandemia tiene una tendencia franca hacia la baja, ¿no? Estamos en una situación donde hemos alcanzado, digamos, una cierta estabilización del proceso como tal, pero que obviamente, como cualquier epidemia, en este caso una pandemia, como hemos vivido con el COVID-19, simplemente la recomendación básica a todos los pacientes y obviamente a nosotros como personal médico que estamos siempre expuestos a tratar con este tipo de pacientes, es que ahora, si bien es cierto, la mortalidad es baja, la morbilidad sigue siendo alta. Pacientes con artritis psoriásica, yo he visto en la consulta cómo después de un cuadro leve de COVID, en las semanas posteriores o en los meses posteriores tienen reactivaciones severas que obligan a que nosotros utilicemos medicación un poco ya más de tipo para una intervención mayor para esos pacientes, más agresiva, ¿no? Y que obviamente cuadros que estaban aparentemente bien controlados produzcan exacerbaciones o agravaciones como tal. Entonces hay que tener en consideración que más que el asunto de la mortalidad actualmente, el COVID sigue estando presente. El SARS-CoV-2, que es el agente causal, sigue estando en el medio ambiente, porque mientras haya pacientes que no estén vacunados o mientras haya pacientes que sean reservorios por problemas inmunológicos o deficiencias a nivel del sistema inmunológico, va a seguir habiendo la pandemia. Entonces, la recomendación, no nos confiemos, tenemos que seguir utilizando medios de protección cuando estemos en la consulta, nosotros los profesionales de la salud, los pacientes cuando vayan a medios altamente contaminados como hospitales, centros médicos, o inclusive en reuniones donde haya mucha cantidad de personas, debemos seguir protegiéndonos, porque definitivamente el paciente psoriásico es un paciente común en el medio, es un paciente con inmunodepresión y que va a estar a merced de cualquier tipo de infección asociada, entre ellas el COVID-19, y no solo eso. Hay repunte de casos de influenza estacional, hay repunte de infecciones de tipo bacteriana a nivel dermatológico, gastrointestinal, respiratorio. Entonces hay que tener en consideración que siempre el paciente psoriásico es un paciente inmunodeprimido y que está en riesgo. Así que la recomendación, sigamos con las medidas de protección. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su intervención. Le quisiera hacer la primera pregunta a la licenciada Noemí Díaz. Licenciada, ¿cómo podemos reemplazar, como es el conocimiento público, la psoriasis tiene un componente inflamatorio muy marcado y existe evidencia científica suficiente en la cual se demuestra que la formación de citoquinas proinflamatorias se origina siempre en la grasa abdominal? Bajo este contexto, licenciada Noemí Díaz, el tema nutricional y básicamente la alimentación desempeña un rol muy importante en el tratamiento complementario de la psoriasis. Entonces, a eso le hago su pregunta. ¿Cómo podemos reemplazar los alimentos que son altamente inflamatorios, como son el azúcar, los lácteos, los embutidos, el gluten? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, en el tema de la alimentación, pues es un factor muy importante para que estos pacientes tengan una mejor rehabilitación. Como se ha mencionado, los alimentos son altamente inflamatorios. En este caso, el azúcar es un componente que está en todo, prácticamente en el día a día, y causa gran inflamación en ellos y en todos. Ahora, en este caso, tomemos en cuenta que principalmente el azúcar no es considerado un nutriente. Este de aquí no permite que se absorban otros nutrientes. En tal caso, aquí viene un punto muy importante, que aparte, como me mencionaba, la grasa abdominal, hay mucha inflamación. Aparte, en el día a día, el azúcar, ciertos alimentos, por ejemplo el gluten, lácteos, también inflaman la mucosa intestinal y estos pacientes suelen tener una disbiosis. Entonces, en el caso del azúcar,
se sugiere reemplazar con el stevia, que es mucho más natural. Ahora, en el mercado encontramos una amplia gama de stevias, pero no todos los productos son puros. Es necesario que los pacientes aprendan a leer las etiquetas, que eso es confirmado, que no todos entienden el etiquetado nutricional o se fijan solamente si es alto, medio, bajo en grasa, sal y azúcar, pero hay que leer mucho más los compuestos. Ahora, en el caso de la stevia, he visto que en el mercado hay muchas y son stevia con sucralosa, con dextrosa, entonces no son puros. En el caso pues puntual del azúcar, les sugiero que hagamos el reemplazo con el stevia, pero tampoco nos excedamos, ¿ya? Porque a la larga sería bueno el dejar ese sabor dulce. Segundo punto, lo que son los lácteos, pues también contribuyen a la inflamación en sí. Este paciente, vuelvo a insistir, ya tiene un proceso inflamatorio de base. Entonces lo que son los lácteos, sí se sugiere apartarlos y en este caso podríamos optar por bebidas vegetales y una muy recomendable podría ser la bebida de arroz, ya usando también todo en medidas adecuadas. Otro punto es que el gluten, de por sí, como les mencionaba, la parte intestinal está bastante irritada. El gluten causa mucha más inflamación. Entonces, en el mercado también tenemos otras opciones y hay harinas que no contienen gluten y son súper fáciles de preparar, como la harina tradicional. Entonces, ahí podríamos estar reemplazando. Y el último que me preguntabas era... Embutidos. La verdad es que no deberían de ser parte de nuestra alimentación. Muchas veces los mandan al grupo de las proteínas, pero eso no contiene absolutamente nada de proteínas. También encontramos embutidos de origen vegetal, pero insisto, el etiquetado nutricional. Entonces, es muy importante aprender esa lectura. Y si me preguntan, yo definitivamente los retiro de la alimentación de mis pacientes y veo mucha mejoría en ellos. Hay una mejor pérdida de peso. A través de la evaluación de composición corporal se ve pues lo que el cuerpo cómo está con agua, minerales, proteínas, la grasa visceral. Entonces, el hecho de reducir estos alimentos, claro, es difícil si el paciente ya tiene la cultura, pues no, años de años. Entonces, de cajón no le puedo decir quita totalmente los lácteos. Ey, espérate un poquito, vamos bajando la dosis hasta ir quitando de una manera lenta en el tratamiento, pues, y hay momentos en que ya el paciente ya decide dejarlos totalmente. O sea, yo ya veo esa buena predisposición. Hay unos que sí dicen, bueno, de cajón lo voy a hacer, otros que dicen, no puedo. Bueno, vamos bajando dosis y aprende a elegir cuál. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, lo que es la leche entera. Cambiemos una leche descremada. No me gusta mucho la parte de la leche deslactosada porque lleva el azúcar. Entonces muchos de estos pacientes ya tienen otra patología de base como la diabetes, entonces puede elevar los niveles de glucosa. Entonces vamos haciendo los intercambios hasta que se adapte a los nuevos. Ok. También se ha demostrado la afectación cardiovascular en los pacientes con psoriasis. Conociendo el beneficio cardioprotector del omega 3, ¿qué alimentos con este ingrediente pueden recomendar a los pacientes afectados con psoriasis? Ya, en el caso pues de los alimentos con omega 3 se habla del pescado. Ahora, el pescado, si también lo vemos desde el otro lado, puede haber la producción de histamina, o sea, esa parte alérgica. Pero ¿qué se le recomienda? Ojo, que el paciente compre el producto en un lugar seguro, que ese producto mantenga la cadena de frío de una manera adecuada hasta que llegue al consumidor final. En otro punto, por ejemplo, la mala preparación. Muchas veces se deja mucho tiempo expuesto el alimento al ambiente y viene la proliferación de bacterias. Entonces se le sugiere siempre al paciente que tenga todo listo. En gastronomía le llaman el mise en place, todo listo, todo a la mano, todo a la orden, y que se haga pronta preparación. Entonces los pescados tienen el omega 3, va a ayudar muchísimo. Ahora también está el omega 9, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, les va a ayudar, y eso es comprobado en la literatura, que ayuda a reducir la inflamación.
y obviamente pues los marcadores bioquímicos van a verse más reducidos en las siguientes consultas. Entonces los pescados deben de ser parte de nuestra alimentación, pero algo que predomina es el consumo de res, que no debería ser utilizada tanto como lo hacemos, ¿ya? O se lo hace generalmente, pero sí se sugiere que al menos 3 veces a la semana, si el paciente no está acostumbrado, porque sí me toca pacientes que me dicen no como pescados. Ok, vamos buscando la preparación porque eso también influye en la alimentación. En la parte de la consulta, la nutrición, no solamente tengo que imponer, no puedo imponer, tengo que también hacer que el paciente entienda el por qué debe de retirar esos alimentos y hacer los cambios. Entonces, asimismo en porciones, podemos empezar con un día, después a la siguiente semana 2 días, hasta que vayamos aumentando de manera progresiva, y obviamente pues la cocción no sería la adecuada a la fritura, que es una de las principales que se usa lamentablemente, ¿no? Entonces buscar el que sea al vapor, a la plancha, en estofado, al horno, el empapelado, y utilizar las especias que le vaya a dar un mejor sabor para que el paciente los pueda consumir, porque si tengo, y más que todo por ejemplo niños, muchas veces no les gustan los pescados, y esto es una gran fuente de omega 3, y bueno, como les decía, en el caso por ejemplo hay pacientes que el aceite de oliva, que también en el caso pues del omega 9 es muy amargo, desagradable el sabor, bueno, optemos por el aceite de aguacate. Hay pacientes que me dicen no me gusta el aguacate, pero el aceite no va a tener el mismo sabor que el aguacate fresco. Entonces ahí podemos hacer esos intercambios, y estos alimentos pues son los que les va a dar mayor beneficio en la salud. Ok, licenciada, y brevemente, ¿qué alimentos se deberían consumir en un desayuno en pacientes con psoriasis? Bueno, en este caso cambiemos el chip del típico café con pan, porque eso es algo que predomina. A ver, si mi paciente le agrada comer verde, puedo darle verde el mismo bolón que come, pero en una presentación más sana, con tal de que no sea frito, por ejemplo. En el caso del desayuno, debe de haber una proteína de alto valor biológico, que puede ser huevo, puede ser pollo. En el caso, por ejemplo, para reemplazar el pan, podría tener lo que es verde, yuca, ahí hay un carbohidrato. Para beber podría ser un agua aromática, muchas veces se les recomienda el agua de canela, que ayuda mucho a la parte de su metabolismo. Un té de frutos rojos. Si al paciente le agrada el café, ok, que no sea tan concentrado, edulcorante, y también podríamos agregar una grasa saludable, que en este caso recomiendo pues una porción de aguacate. Ahora, poniendo un ejemplo, podríamos utilizar una tortilla con unas claras de huevo, o un huevo entero con una clara, algún vegetal que sea del agrado del paciente, una pequeña porción de aguacate, su bebida, y ya tengo un desayuno más completo. En este caso pues el carbohidrato. El carbohidrato sí va a ser necesario, es una fuente de energía, la principal fuente de energía son los carbohidratos, entonces siempre y cuando con las medidas, pues no, en la consulta también el paciente aprende a manejar las medidas caseras, una taza, media taza, una cuchara, una cucharadita, etcétera, para que pueda tener un plato en las medidas adecuadas, porque muchas veces dicen pesar, no puedo, no tengo balance, ok, se les habla en medidas caseras. Entonces un desayuno que sea nutritivo también implica mucho el tema de la cocción que vamos a utilizar, pero en este caso como el que les mencioné, no debería tener la fritura. Ahora, rara vez que un paciente de aquí a los 10 días, 15 días consumió una pequeña cantidad, no pasa nada. El problema es cuando consumen las frituras en grandes cantidades, que en el día a día sí, el paciente lo hace con frecuencia. Entonces ahí le cambio, inclusive puedo poner un tigrillo, una tortilla de yuca, un wrap de pollo, todo depende también del presupuesto del paciente para adecuar su alimentación. Y sus gustos y sus preferencias también cuentan a la hora de elaborar un menú para ellos. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir sus conocimientos. Sí, muchísimas gracias. Y quiero decirle a todos los televidentes que están pasando las preguntas, que le pido a producción que las pongan, para que interactúen un poco. Y recuerden que al final va a haber los sorteos que se hacen en los Skin Life. Vamos a estar sorteando a las personas que están registradas. Así que al final todas las personas que se han registrado en el live
Vamos a hacer el sorteo y vamos a regalar premios para ustedes, y agradecemos a los laboratorios que en esta noche están auspiciando el simposio o este conversatorio con expertos que estamos teniendo sobre el tema de psoriasis. Agradezco a todos, agradezco, estimados colegas, y pido a producción que hagamos un corte, que viene el tercer grupo de exposición de los panelistas de la noche de hoy. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar en esta noche participando en esta noche de psoriasis y tener el gusto de compartir con mis colegas aquí dermatólogas. Estoy con la doctora Jenny Benítez, médico dermatóloga, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, hizo su posgrado de dermatología y atiende a nivel particular en su instituto que queda en la ciudad de la Kennedy Norte. También mi colega, la doctora Lady Piedra, también dermatóloga, especialista de la Universidad Católica, tiene su consultorio privado en la Ciudadela Kennedy en Unimed 1. Y la doctora Fanny Soto, una ginecóloga obstetra de gran trayectoria, que nos acompaña en esta noche. Ella tiene su consultorio en el Omni Hospital. Bueno, y empezamos con usted, mi querida doctora Fanny. Sabemos que la psoriasis es una enfermedad en la cual puede ser diagnosticada a cualquier edad. Como término promedio, en el 75% de los casos se va a presentar o se va a diagnosticar a los 40 años. Pero el término medio es a partir de los 28 años. Si estamos hablando de las mujeres, sabemos que esa edad representa, si el universo de los pacientes con psoriasis representa el 45% de las mujeres, estamos teniendo que ellas se van a presentar en plena edad fértil las lesiones de psoriasis. Ese sería un primer aspecto. En el segundo aspecto, vemos que las mujeres, más que todo, tienen una disminución del deseo sexual, es decir, una disminución de su líbido. Si a esto le asociamos que también las mujeres pueden presentar lesiones a nivel de la parte íntima, les va a ocasionar durante sus relaciones sexuales una mayor incomodidad, es decir, prurito o sensación dolorosa. Sobre estos dos aspectos o sobre estos dos temas, ¿qué nos puede acotar, doctora? Tanto en lo que es la sexualidad y la reproducción. Qué interesante, y primero felicitarles por esta iniciativa. Creo que situaciones como esta se deben replicar en otras especialidades y así podemos tener una información fidedigna. Cuando hablamos de la fertilidad en la mujer que tiene psoriasis, como bien lo dijo la doctora, el 70% de mujeres con psoriasis está en edad reproductiva, y es el momento en donde gran cantidad de mujeres deberían de recibir atención especializada. Pero para eso, normalmente las mujeres no van en busca de pedir ayuda para embarazar, sino que se embarazan muchas veces sin haber previsto esa posibilidad. La mujer que está con psoriasis debería de tener primeramente una consulta preconcepcional y estar valorada previamente. Pero es supremamente importante el grado de sexualidad. Si alguien tiene una afectación psoriásica y tiene una alteración a nivel de su área genital, la incomodidad que siente es quizás mínima relacionada con el estado emocional que le desencadena a esa persona. Si una mujer está empoderada y sabe que al no ser contagiosa la psoriasis y al presentar lesiones que pueden ser manejadas desde el punto de vista dermatológico, probablemente su vida se desarrolle en mejores condiciones. Esto hace, más no la enfermedad como tal, que disminuya el grado de fertilidad de las mujeres. Creería yo, y de hecho se corrobora en las consultas, las mujeres se inhiben de tener una relación sexual, evitan las relaciones sexuales, porque está vinculado legalmente a su estado emocional. En cuanto a la fertilidad de ellas, consideramos que debe de tener una información correcta y adecuada. Existen en el momento actual tratamientos que pueden ser muy beneficiosos para la mujer. Si hablamos
que existen posibilidades de manejar desde tratamientos a base de cremas, a base de ungüentos, tratamientos orales, tratamientos inyectables, que le mejora ostensiblemente la calidad de vida y desaparecen en la gran mayoría de pacientes, si no es el 100%, el 75% de las lesiones. Obviamente estamos hablando de que en este siglo embarazarse teniendo psoriasis no es ningún tipo de inconveniente. Tener una sexualidad placentera teniendo psoriasis tampoco. Y pensar en una vida reproductiva menos aún. Que sea negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Si una sola persona de la pareja presenta psoriasis, la posibilidad de que sus hijos tengan psoriasis está alrededor del 10%. Si las dos personas que forman parte de la pareja tienen psoriasis, es muy probable que su bebé tenga psoriasis en un 40%. Sin embargo, está mucho menos o está por debajo de otras patologías en donde el factor genético realmente impera mucho. Perfecto. Es decir, que la reproducción no se ve afectada en ningún momento. Es lo que yo le... La reproducción se verá afectada cuando existen alteraciones asociadas a la psoriasis, como las comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades tenemos los problemas cardiovasculares, tenemos la diabetes, la depresión y trastornos que tienen que ver con sobrepeso. Y otro factor muy importante es personas que fuman mucho, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Si consideramos que estas comorbilidades pueden ser un factor muy negativo que van a alterar el desarrollo beneficioso de un tratamiento inclusive para la psoriasis, obviamente estaremos pensando que la reproducción va a ser negativa, va a ser menos, va a ser una complicación mucho más asociada a su problema de psoriasis. Sin embargo, cuando hablamos de cómo planificar el tratamiento de una mujer de estas condiciones, es importante que tenga una valoración correcta, que junto con su dermatólogo y su ginecólogo puedan planear desde su sexualidad, su reproducción y posteriormente esta gran alternativa de llegar a tener niños en las mejores condiciones. Perfecto. Creería yo que el desencadenar una información correcta y adecuada para la mujer que está viviendo una situación de psoriasis que puede ser leve, que puede estar focalizada en pequeñas placas, pero también puede estar siendo muy agresiva, que ocupe mucha área de su cuerpo, pues siendo la piel uno de los órganos más extensos. Es importante entonces que esta información sea concisa, sea adecuada y que la paciente interiorice el daño que le puede ocasionar el no cambiar hábitos, el no mejorar su calidad de vida, el no bajar de peso, porque los efectos van mucho más allá. Una mujer diabética nos va a dar como resultado, aparte de que su mamá de hecho tiene ya una situación emocional severa, vamos a tener niños con gran sobrepeso, vamos a tener niños macrosómicos. Una mujer que fuma mucho, tendremos niños con bajo peso, al igual que mujeres que utilizan como una fuente de escape el alcohol. También las mujeres que se ven sometidas a tener trastornos relacionados con hipertensión arterial, pues tendremos niños con bajo peso. ¿Cuál es la recomendación? Mejorar estas condiciones, obviamente, mejorando el peso, controlando su diabetes, controlando su hipertensión arterial, y si tiene un problema emocional, un problema de depresión que será muy bien abordado ya mismo, la mujer debe pedir ayuda. Debe pedir ayuda para poder
cambiar su percepción, mejorar la calidad de sus pensamientos y atraer, obviamente, pensamientos positivos, energía positiva, y todo eso se va a repercutir en el bienestar de ella como mamá y va a permitirle manejar mejor su embarazo. Muy bien. Bueno, muy bien, doctora, excelente, nos ha dado una explicación de todo lo que hay que tener cuidado en una paciente que tiene psoriasis, ¿no? Pero también me gustaría que, como recomendaciones finales, ¿qué es lo más importante que tiene que tomar en cuenta la mujer en sus valoraciones ginecológicas? Excelente, qué preguntas más bonitas. Cuando una mujer va a la consulta ginecológica y padece de psoriasis, debe tener un enfrentamiento con su ginecólogo para poder tener la mejor respuesta a sus inquietudes. Por lo tanto, si desea el embarazo, la mujer debe haber estado en las mejores condiciones. Obviamente, es ideal que esté en etapa de remisión. Es ideal que si toma el medicamento, esté tomando el medicamento que sea menos nocivo para que no produzca daño al feto, que sea en las condiciones más adecuadas como para que pueda mantenerse perfectamente bien. Si su embarazo llega sin haber considerado este tipo de situaciones, pues debe tener igual una visita con su ginecólogo y con el dermatólogo. Si una mujer está embarazada y está recibiendo tratamiento para la psoriasis, los medicamentos que deben ser utilizados serán en función de su cuadro clínico. Si tiene lesiones mínimas, obviamente una buena hidratación, el uso de cremas hidratantes, cremas emolientes o el uso de ungüentos podría ayudarle. Tener un baño ligero, mantener su piel en buenas condiciones de salud, evitar procesos infecciosos, evitar traumatismos, son como medidas generales que toda mujer que está viviendo una crisis de estas debería de conocerlo. Pero es supremamente importante que los medicamentos que sean utilizados deben ser utilizados los que ocasionan o que están dentro del grupo A o B del grupo de medicamentos que son aceptables. Sin embargo, hay medicamentos que están también ubicados en el grupo C y que podrían ser manejados si su riesgo supera, obviamente, si los beneficios son superables a los riesgos. Muy bien. Si ya está embarazada, es ideal considerar un primer examen ecográfico. Ese examen debería de ser realizado entre las 8 y 12 semanas. La primera valoración. No olvidemos que muchos medicamentos podrían afectar entre las 6 y 8ª semana de vida. Actualmente ya hay exámenes que hacemos para determinar trastornos genéticos que se los puede realizar en la semana 10. En la semana 12 realizamos una ecografía que es imprescindible, una ecografía de translucencia nucal. En la semana 20 a semana 22 realizamos otra ecografía que nos permite determinar cómo está su desarrollo óseo, cómo está su función cerebral, cómo está el funcionamiento de sus arterias, tanto maternas como fetales. Una ecografía que volvemos a hacer en la semana 26 con estudio ecocardiográfico del bebé, y posteriormente hacemos controles frecuentes. Puede ser una ecografía cada mes, puede ser un monitoreo fetal cada mes, para poder evaluar los factores de riesgo y minimizarlos frente a una situación de embarazo. La alimentación debe ser adecuada, una alimentación en donde existan menos elementos inflamatorios, disminuyendo el consumo de grasas, disminuyendo las harinas refinadas, disminuyendo los azúcares y evitando todo lo que son sustancias muy procesadas que deberían de ser eliminadas de la dieta. Con todo esto, los controles deben ser periódicos y tomar la decisión de parto o cesárea.
Frente a eso, sí se habla de que ha aumentado, en este tipo de pacientes, aumenta el número de partos por cesárea por diversas condiciones. Así es que si una mujer está en una situación como estas, no debería de ser estigmatizada, debería de considerar que existe solución a su problema, que hay que interiorizar que uno está viviendo un embarazo, pero también está viviendo un asunto de salud y que tiene que cambiar muchos hábitos y mejorar su calidad de vida para poder tener un embarazo saludable y llegar a feliz término. Así es. Bueno, nos ha dado una amplia explicación de todo lo que tiene que tener en cuenta la mujer, sobre todo con psoriasis y con su salud reproductiva. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora me voy a dirigir a mi querida Lady, que ella nos va a hablar sobre algo muy importante que usted ya mencionó algunas cosas, que es el síndrome metabólico. Sabemos que en la psoriasis no hay discusión del fondo genético, tampoco hay discusión de la serie de alteraciones inmunológicas que se pueden presentar y la cascada de acontecimientos que ocasiona. Sobre todo una reacción inflamatoria crónica que afecta no solamente la piel, sino la salud en general. Y una de las mayores asociaciones que se ha encontrado es la presencia de síndrome metabólico en los pacientes con psoriasis, en el cual, tú sabes, Lady, hay 4 aspectos que se afectan sobre todo, que es el sobrepeso y la obesidad, luego una alteración en el metabolismo de la glucosa, una alteración en el metabolismo de los lípidos y un problema de presión arterial alta. En tu experiencia, Lady, cuéntanos, ¿qué es lo que tú observas con mayor frecuencia? ¿Qué criterios o qué componentes del síndrome metabólico en los pacientes que asisten a tu consulta? Bueno, primeramente, muy buenas noches, y contestando tu pregunta, Roxy, sí, efectivamente, cada vez se ve mayor asociación entre síndrome metabólico y psoriasis. Y como tú nombraste, los parámetros que definen al síndrome metabólico, para catalogar al paciente dentro de este grupo tenemos que tomar en cuenta 3 o más de estos aspectos. O sea, no es que necesariamente tiene que cumplir todos los puntos, pero con 3 de estos ya es suficiente. Lo que se suele observar con mayor frecuencia pues es la obesidad abdominal, en la cual el hombre tiene pues un diámetro de la cintura mayor a 102 y la mujer tiene un diámetro de la cintura mayor a 88. Esto es lo que con mayor frecuencia se ve. Una vez que uno ya les envía la analítica sanguínea, pues también se ve la alteración en los lípidos. Ese es otro punto que se ve con mucha frecuencia. En algunos casos pues los pacientes ya vienen con el antecedente de hipertensión arterial o con el antecedente de padecer diabetes. Esos son los puntos que con mayor frecuencia se ven en estos pacientes. Ya, o sea, en tu experiencia hay mucha relación con trastornos o resistencia a la insulina. Exactamente. Exactamente. Y justamente mencionaba lo de obesidad, y la doctora también hablaba de obesidad, porque es uno de los factores de mayor riesgo en el sentido que aumenta ese proceso inflamatorio crónico, y el paciente con obesidad por lo general cursa con ya una reacción endotelial, aparte de que también puede producir ya un estado pretrombótico y un estado prooxidativo crónico. Entonces, sí es alarmante lo que puede afectar al paciente, ¿no? Bueno, también cuéntanos, Lady, en tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de los pacientes con psoriasis en su manejo terapéutico? Bueno, antes de tapar ese punto, primero quisiera ampliar un poquito con respecto a la obesidad, del tema que tú indicaste. ¿Por qué se ve tanta obesidad asociada a psoriasis? Porque la obesidad como tal ya se considera un estado de inflamación. Y recordemos que la psoriasis es un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué pasa con el paciente obeso? El paciente obeso, en él hay mayor producción de sustancias proinflamatorias, como son que derivan del adipocito. El adipocito es la célula grasa. ¿Ya? Y esta va a producir ciertas sustancias proinflamatorias, como las lectinas, que a su vez van a destapar o van a iniciar toda una cascada inflamatoria que va a encender la psoriasis en el paciente que genéticamente tenga esta predisposición. En algún artículo que revisé,
había una pregunta que decía, ¿qué es primero, la psoriasis o la obesidad? La obesidad, claro. Y bueno, la verdad, a pesar de que tomando en cuenta que la obesidad es un proceso inflamatorio y que esta cascada me puede despertar psoriasis en un paciente con una predisposición genética, se hizo un estudio en 600 pacientes en los cuales se les preguntó de forma retrospectiva que si cuando ellos empezaron a presentar sus lesiones de psoriasis eran obesos, y la gran mayoría contestó que no, que ellos más bien presentaron su obesidad posterior a la presencia de psoriasis. Entonces ahí se contradice un poco la parte de que la una puede llevar a la otra, o sea, no es que es una regla que se da. Así es. Con respecto al futuro en el tratamiento de estos pacientes, bueno, el manejo del paciente obeso, del paciente con obesidad o con síndrome metabólico que presenta psoriasis, es un poco más complejo porque hay que tomar en cuenta primero el grado de afectación que tiene el paciente. Antes de dar el tratamiento dirigido, tenemos que tomar en cuenta la superficie corporal afectada. Si es un paciente que tiene afectación más del 10%, es un paciente que pasa directamente a terapia sistémica. Y ahí viene el dilema, porque si es un paciente con sobrepeso, con una afectación, con elevación de sus enzimas hepáticas, con una alteración en sus lípidos, es un paciente que por lo general no va a beneficiarse de las terapias tradicionales sistémicas que se suelen dar, sino ya es un paciente, y aparte de esto, si el paciente tiene ya compromiso cardiovascular, riesgo de presentar placas de ateroma, que eso es otro punto que se está viendo con mucha frecuencia, es un paciente que califica para lo que es terapia biológica. Porque últimamente se está utilizando pues tratamiento biológico en pacientes que tienen una afectación de la psoriasis que no responden adecuadamente a los tratamientos iniciales, y se ha visto que pacientes que han sido manejados con medicamentos biológicos como son la interleuquina 17, interleuquina 12-23, los anti-TNF, han tenido una respuesta muy satisfactoria no solo en su psoriasis, sino también en la disminución del tamaño de la placa de ateroma. Entonces, la terapia biológica es una de las terapias que es con mejor respuesta a este grupo de pacientes. El gran problema, los costos, este costo obviamente hace que sea muy pequeño el grupo de pacientes que puedan acceder a este tratamiento. Claro. Sí, y justamente tú has dado una opinión muy importante que nosotros tenemos que valorar. Hablamos de sobrepeso, pero hay ciertas cosas que nosotros como dermatólogos podemos determinar, aunque la persona no tenga un sobrepeso tan marcado, como los ciertos componentes también el síndrome metabólico, como son la pseudoacantosis, la presencia de acocordones. Entonces, como que hay ciertos luces que se nos pueden prender que ese paciente puede tener una mayor predisposición a tener un proceso de diabetes si no lo ha hecho antes, ¿no? Bueno, gracias Lady por tu intervención, y justamente eso es lo que nosotros queremos, es informar que siempre un paciente, yo pienso que en todas las enfermedades, aunque el paciente puede ir por un problema dermatológico, siempre tenemos que enfocarnos en el paciente en su totalidad y darle un consejo nutricional, inclusive un consejo en su parte emocional. Bueno, y ahora me toca, antes de seguir adelante, no se olviden que en sus pantallas está saliendo una pregunta, la cual ustedes pueden contestarla para interactuar, y vamos al final a sortear unos premios. Bueno, nuestra colega aquí, Jenny, ella tiene un enfoque muy especial con los pacientes, porque ella maneja al paciente integralmente. Como decimos, es una valoración holística. No solamente nos quedamos en la piel, sino también en lo que incluye su alma, que viene a ser donde están sus emociones. Sabemos que las emociones pueden ser positivas o negativas, pero eso es lo que pasa. El paciente con psoriasis, al tener sus lesiones visibles a simple vista, le crea una mayor vulnerabilidad y va a tener una mayor carga de emociones negativas, como ansiedad, depresión. Bueno, tú nos vas a hablar más de eso. Sí me gustaría, Jenny, que nos indique cómo llegan los pacientes a tu consultorio, cómo tú los ayudas a manejar las situaciones, y sobre todo, qué emociones más pueden desencadenar
los brotes de psoriasis. Ok, antes de continuar con eso, me gustaría citar una frase célebre de nuestro gran maestro Hipócrates que dice: antes de curar, pregúntale a los pacientes si están dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que lo enfermaron, ¿no? Porque realmente los pacientes, muchos de ellos, y lo conozco incluso a nivel familiar, que no están dispuestos a renunciar a todas esas cosas, como son una mala alimentación, como son la falta de ejercicios, el no aprender a gestionar las emociones, que es lo que estamos ahorita tratando, y definitivamente sé que es una enfermedad, la psoriasis multifactorial, son muchos los factores que intervienen para que se desarrolle, pero la parte emocional para mí es la clave de todo esto, y que si los médicos no abordamos desde ese punto de vista, nos estamos quedando un poco cortos y realmente no estamos dándole el tratamiento completo como debe ser, ¿no? Sé que es una enfermedad multidisciplinaria, que por eso hemos estado aquí varios colegas de diferentes especialidades hablando sobre el tema. Sin embargo, como digo, todos los médicos debemos, a nivel de cada especialidad, trabajar nuestra parte también, prepararnos en la parte psicológica, ¿no? Existe esta rama de la dermatopsicología que pues nos ayuda a entender mejor a nuestros pacientes para darles un tratamiento mucho más avanzado. Sí, definitivamente los pacientes que llegan pues a las consultas con psoriasis, yo los abordo desde el punto de vista emocional, porque como digo, para mí es una disciplina que he aprendido y que hoy la aplico mucho y realmente me está dando excelentes resultados, donde trato de averiguar cuál es el conflicto emocional que los lleva a presentar esta patología, ¿no? Porque detrás de toda enfermedad, ya lo dice, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el 85% de las enfermedades, si no más, son de origen psicosomático, ¿sí? De origen emocional. Entonces realmente debemos abordarlos a los pacientes desde ese punto de vista. La parte clínica es importantísima, la medicina convencional es importantísima, pero la parte emocional es de vital importancia, porque estos pacientes son pacientes que tienen su parte psicológica devastada, son pacientes que tienen mucha facilidad para caer en la depresión, en la ansiedad, también en el fumar, son pacientes que entran fácilmente al alcoholismo, porque pues tienen que tratar de superar todo este tipo de situaciones que enfrentan, ¿no? Ya que la piel, su función es de proteger y de estar en contacto, esa es la función de nuestra piel, y al estar ausente este tipo de situaciones de contacto, de protección, entonces el paciente empieza a manifestar este tipo de lesiones, y pues obviamente también de acuerdo al grado emocional que tenga el paciente también será el grado de lesiones, ¿no? Tendremos un cuadro leve o un cuadro severo. Entonces es tan importante, como digo, ayudarlos a buscar cuál es la causa que los está llevando a que su enfermedad se mantenga e incluso se exacerbe. Entonces cuando yo empiezo con ellos a conversar en el consultorio, es increíble pues todas las cosas que me van diciendo. Hay muchos pacientes que realmente empiezan a llorar y tratan de sacar todo ese tipo de emociones, y como digo, me encanta porque pues sé que con eso están liberando todo ese estrés emocional que realmente causa esta enfermedad. Pues son muchas las enfermedades, como digo, provocadas por el estrés emocional, pero en este caso estamos hablando de la psoriasis, y entonces definitivamente pues estamos ayudando, además de la medicina, con esto a hacer que de pronto su tratamiento a base de tratamientos de pastillas, de medicamentos biológicos que nosotros también manejamos, todo eso pues lo usemos en menor cantidad y en menor tiempo, que de eso se trata, ¿no? Realmente, como digo, esta herramienta no es algo que va a sacar la parte clínica de nosotros los médicos, sino que es una herramienta que va a complementar nuestro
tratamiento y de esa forma los vamos a ayudar mucho más a los pacientes. Qué bueno. Sí, justamente ese es el enfoque. Si nosotros vemos desde el estado embrionario, sabemos que del ectodermo deriva tanto la piel como el sistema nervioso central. Es decir, que hay una acción, una comunicación directa. Por eso es que tiene que ver las emociones. Y no se olviden que también van pensamientos, sentimientos y emociones las que se van a alterar. En el caso, Jenny, he oído sobre la psoriasis y la decodificación. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Oh, sí, eso es algo muy bonito realmente que lo empecé a conocer y lo estoy poniendo en práctica, la biodescodificación que decimos de las enfermedades, en donde pues como decimos vienen codificadas, ¿no? Son como códigos y cuando hacemos la biodescodificación tratamos de entender que cada enfermedad tiene un conflicto emocional que resolver. En este caso, la psoriasis tiene, dentro de la biodescodificación, la psoriasis está relacionada mucho con un conflicto emocional de separación. Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es ese origen emocional, le empezamos a trabajar esa descodificación, porque yo pues pregunto a mis pacientes qué pasó, alguien se separó en la infancia, cómo fue su familia, sus padres estuvieron juntos o fueron, se separaron o de pronto tuvieron que vivir con sus abuelos, bueno, tantas situaciones que se presentan. Por eso, como digo, en la biodescodificación nos ayuda mucho a encontrar cuál es esa emoción que tenemos que trabajar. Y como digo, la piel tiene que ver, en este caso la psoriasis, mucho con la separación, ¿no? Y bueno, esto es un tema tan bonito y tan amplio que no podría aquí extenderme por el tiempo, pero realmente pues ahí nosotros estudiamos que esto de la separación, esto de la psoriasis tiene que ver mucho con el padre, ¿no? Y esa parte emocional que significa el padre no estar presente o estuvo presente pero no hizo el papel que debía desempeñar. Todo eso va a afectar a la persona y va a hacer que en un futuro desarrolle esta enfermedad, ¿no? Es increíble cómo se conecta todo eso y cuando logramos descubrir todo eso, como digo, podemos ayudarlos mucho más y que incluso la enfermedad, yo diría, me atrevería a decir, hasta curarse. Qué bueno, sí. Y justamente una de las cosas que nos has mencionado, y yo pienso que es lo importante, lo que es tu enfoque de tratar de ayudar al paciente no solamente a nivel de su piel, sino a algún problema, algún conflicto, algún trauma que viene arrastrando inclusive desde su infancia. Entonces, esa es nuestra, para terminar esta noche, veamos al paciente con psoriasis como en el cual tenemos que hacer un tratamiento integral. Sabemos que tenemos que trabajar en equipo con las diferentes especialidades, pero también tenemos que dar al paciente ese tiempo necesario para escuchar y ver dónde pueden estar los desencadenantes a nivel emocional y decir lo que nosotros también conocemos un término que es una sanidad del alma. Y eso los animo a todos los colegas y a las personas que lo hagamos. Y muchas gracias, me ha gustado estar compartiendo con ustedes, les agradezco su participación y buenas noches. Muchas gracias. De verdad ha sido interesante poder compartir con ustedes y quiero agradecer a cada una de ustedes por poder compartir con nosotros este momento de intervención, con conversatorio con expertos sobre el tema de psoriasis. Quiero agradecer a cada una de las personas que siguen conectadas y realmente quiero agradecer a los laboratorios, a todos los que hemos estado detrás cámaras haciendo que este evento sea posible. Agradecemos a todos, agradecemos a cada uno de los organizadores y a cada una de las personas que siguen conectadas. Les tenemos fabulosos regalos y premios. Les quiero decir que a todas las personas conectadas, tanto en Expo Congreso
como en la plataforma de Skin Gel van a recibir premios. Así que no se olviden de cómo están registrados, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y les vamos a dar premios a cada uno de ustedes por participar en este live. Gracias a DASPA, gracias a la doctora Marta Heras, gracias a los laboratorios, gracias a cada uno de los panelistas que la noche de hoy nos ha acompañado, y quiero cerrar con este mensaje lindo para cada uno de ustedes: que tengan una feliz y bendecida noche. Que por favor vayan pasando, no hay problema, estamos en vivo, pero saben que estamos aquí, estamos todos aquí, vamos a pararnos. Sí, que me pasó esta noche. Así es. Acá está el micrófono. Pásele la doctora. Vamos a... Doctora, aquí no le escucha. Ahí póngase. Vengan por favor todos los colegas. Todos los colegas. Ahí acércase, sí. Sí. Bueno, no tengo más que palabras de gratitud. No existe una palabra como para transformarla en la gratitud que se siente de estar aquí con un grupo tan ameno y perfectamente profesionales, con una trayectoria limpia. No hay más que agradecer por este momento, y a nuestros pacientes, porque nos debemos a nuestros pacientes que tienen esta enfermedad crónica, pero siempre van a contar aquí con nosotros, con un buen grupo interdisciplinario de profesionales que vamos a estar aquí para apoyarlos y ayudarlos en todo lo que es conveniente. Gracias, colegas, gracias al equipo de producción, gracias enormes, porque con esto estamos colaborando y estamos socializando esta enfermedad que en algún momento estuvo oculta, pero que actualmente ya es muy conocida por todos. Por tal razón, inclusive hasta han aumentado la incidencia de la enfermedad, cuestión que antes quizás estaba subdiagnosticada. Muchísimas gracias y feliz día por el Día Mundial de la Psoriasis. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros. Recuerden, tienen premios. Gracias a todos.